Hola, buenas a todos, bienvenidos a esta presentación de ciberseguridad que vamos a realizar en la entidad de conservación del Polígono Industrial Las Atalayas. Vamos a pegar un repaso a lo que es ciberseguridad, enfocado más que nada a la pequeña y mediana empresa. Vamos a dejar un poco de lado lo que serían las grandes empresas, tipo Corte Inglés, cosas de esas, y nos vamos a enfocar en lo que sería qué tenemos que aplicar cuando queremos tener seguridad en la información y en nuestros datos en un entorno de una pequeña y mediana empresa. Y yo soy José, soy el CEO de Somnes Sistemas desde 1996. Montamos también diseño y foto para todo el tema de fotografía y vídeo corporativo en 2019. Y tenemos también una ONG que la fundamos en 2013 y estamos ahí echando una mano en África. Pero bueno, nos metemos en materia. No sé si os suenan este tipo de correos electrónicos. Alguien me imagino que los habrá visto, casi seguro. Este tipo también. Rellena una breve encuesta y recibirás un regalo. Del regalo ya nos podemos imaginar lo que puede ser. Y si alguien ha visto esta pantalla, no sé si a alguien le suena, si alguien la ha visto, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya sí que hay un problema y ya vamos a tener que recuperar datos, ¿vale? Esto es un ransomware y aquí es donde ya nos informan de que se ha encriptado toda la información y que nos piden un rescate de nuestros datos en forma de Bitcoin. Pero lo primero, ¿qué quieren los hackers? Para saber cómo tenemos que proteger la información, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que quieren. Realmente lo que van a querer es información para venderla, que en el caso de una pyme es raro, porque no tenemos información realmente que se pueda vender, que le vaya a aportar un beneficio económico importante. Pero sí que pueden encriptarnos la información para pedir un rescate. Eso sí que es bastante común, porque al final la información es lo más importante que tienen las empresas hoy en día. Y por este motivo, sí que muchas veces lo que nos van a pedir es un rescate por nuestros propios datos. O también lo que pueden querer es conseguir nuestros datos para robar cuentas bancarias, conseguir hacerse una transferencia de nuestra cuenta bancaria a la suya, que va a estar seguramente en otro país, o incluso lo van a hacer en otra moneda. Entonces, viendo un poco el esquema de lo que sería cómo es una pyme, cómo es la estructura, la morfología de una pequeña y mediana empresa en nuestro país, normalmente es algo similar a esto. Vamos a tener una conexión a Internet, vamos a tener unos trabajadores externos, pueden ser comerciales, pueden ser sedes remotas, puede ser que tengamos una oficina en otra ubicación o varias oficinas. Vamos a tener unos servidores instalados en nuestra central, vamos a tener una zona wifi y vamos a tener una red o varias redes, dependiendo del cliente, pues vamos a tener distintas redes internas donde van a trabajar y van a convivir usuarios, otros dispositivos, cámaras de seguridad, van a convivir telefonía IP, todo ese tipo de dispositivos va a estar dentro de nuestra red. Entonces, vamos a tratar la seguridad como una cebolla. Vamos a verla en forma de capas y vamos a ir desde la capa más externa a la capa más interna. La capa más externa va a ser el acceso a Internet, que es lo primero que debemos proteger. Lo primero que vamos a tener que proteger es nuestra conexión a Internet, que normalmente va a ser una conexión de fibra. Y el problema que tienen es que normalmente dejamos el router que nos regala la compañía y ahí empiezan los problemas, porque suele ser un router de un coste realmente bajo, con lo cual vamos a tener que añadir siempre, sí o sí, vamos a tener que añadir algún dispositivo para mejorar la seguridad de esa capa 1. En la capa 2 vamos a tener nuestros servidores, que son los que tienen la información y son a los que van a querer acceder tanto los hackers como nuestros usuarios. Entonces seguramente vamos a tener una comunicación directa a través del router hasta nuestros servidores. En la capa 3 vamos a tener evidentemente el puesto de trabajo, que va a tener pues, un PC, un teléfono, vamos a tener impresoras conectadas en red y esa sería la última capa de seguridad. Luego vamos a ver en la presentación un poco de unos tips más personales, como el enemigo en casa o fugas de información, y vamos a hablar también de las medidas de contención y recuperación de desastres.
Vale, la capa uno, la perimetral, ¿qué es lo que podemos poner aquí para que un hacker no entre? Vale, pues evidentemente, como el router de la compañía es muy básico, lo primero que vamos a tener que poner sí o sí es un cortafuegos. Un cortafuegos nos va a dar la seguridad de que nadie va a saltarse el router y va a poder entrar libremente en nuestra red. Además, todos los trabajadores externos, sedes que tengamos en otras localizaciones, las vamos a proteger con VPN. Las VPN son las que van a encriptar los datos entre los trabajadores remotos y las oficinas remotas y nuestra sede central. Con lo cual toda esa información va a viajar segura y encriptada. Este sería el primer paso para proteger una red local. Segundo caso, los servidores. Para proteger los servidores, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, utilizar contraseñas complejas. Aunque vayamos a acceder al servidor desde un usuario que está dentro de nuestra red, vamos a intentar que las contraseñas sean complejas, que incluyan letras, números, símbolos, y vamos a cambiarlos cada X tiempo. Periódicamente vamos a ir cambiando las contraseñas para que no se repitan las mismas. Podemos cambiarlas a lo mejor cada mes, cada 6 meses, depende un poco también del tipo de empresa y del número de usuarios. Además, vamos a tener que poner unos antivirus en los servidores. Y ahí es donde a lo mejor entran mis compañeros después a comentar un poco sobre inteligencia artificial. Para ver no solo identificar patrones de virus, sino vamos a intentar identificar comportamientos. ¿Qué se está haciendo en el servidor que puede ser raro, anómalo? En ese sentido, los antivirus antiguamente reconocían los patrones de los virus, de los conocidos, con lo cual teníamos un problema y es que aparecía un virus nuevo y hasta que no se detectaba en algún cliente, se reportaba a la compañía, se analizaba, se encontraba el patrón y entonces se distribuía. Pasaban a lo mejor horas, días, hasta que el antivirus estaba actualizado y tenía ese patrón. Ahora ya tenemos antivirus que lo que detectan son comportamientos. Detectan un comportamiento anómalo en el servidor y nos van a avisar y van a poner un bloqueo a ese comportamiento, como por ejemplo la encriptación de datos de un ransomware. De todas formas, la capa 3 es el puesto de trabajo y el usuario al final es una persona que está trabajando, que tiene muchas cosas que hacer y que no se preocupa, no debe preocuparse de la seguridad. Ese es el eslabón más débil de la cadena y ese es al que van a intentar atacar todos los hackers para intentar sacar la información, sea para un fin o para otro. El punto más importante de entrada quizás sea el correo electrónico, como hemos visto en los ejemplos. Enviar un correo electrónico de correos de alguna tienda conocida, dando premios, regalos, obsequios o diciendo que tenemos que entrar en nuestra cuenta bancaria y actualizar la contraseña o cualquier tipo de correo de ese tipo. Son los más habituales. Y ahí lo que podemos hacer es evidentemente poner un anti-spam que efectivamente no solo sea, también como, volviendo al tema de la inteligencia artificial, el anti-spam va a tener que analizar el correo electrónico e intentar intuir si es un correo malicioso o no. También podemos activar un control de contenidos para que evidentemente el usuario tenga acceso limitado a cierto tipo de páginas web para que no pueda ver no solo contenido pornográfico, político, religioso, sino también redes sociales, descarga de programas sin supervisión. Y en este sentido enlazamos con el siguiente punto, que es el del acceso remoto. El software de acceso remoto que muchas veces instalamos, tipo TeamViewer, Anides, como he puesto ahí en la diapositiva. Este tipo de software, todos los hackers saben que pueden llegar a controlar un ordenador con este tipo de software. ¿Qué hacen? Buscar los agujeros de seguridad. Entonces, todo este tipo de software hay que tener mucho cuidado, tenerlos en los ordenadores activados siempre. Yo recomendaría que no se tuvieran y que si los necesitáis porque un servicio técnico externo tiene que conectarse esporádicamente para hacer labores de mantenimiento, lo que tenemos que hacer es abrirlo en ese momento, ver a la persona cómo está trabajando y en el momento que termina de trabajar, cerrar la aplicación. Este tipo de software son muy peligrosos porque todos los hackers saben que los usamos para controlar nuestro ordenador desde casa los fines de semana
y los dejamos abiertos y en el momento que hay un agujero de seguridad atacan por ahí. ¿Qué podemos hacer con los empleados? Pues evidentemente organizar sesiones de formación, enseñarles, explicarles qué deben hacer y qué cuidados tienen que tener cuando reciben un correo electrónico, cuando reciben un mensaje en el móvil, cuando reciben un WhatsApp de alguien que no saben quién es. Enseñarles a identificarlos, enseñarles a mirar quién es el remitente real de un correo electrónico para poder identificar cuándo puede ser un virus, un troyano y cuándo es un correo electrónico legítimo. A partir de aquí lo que vamos a hacer es, después de darles un curso de formación, enviarles un correo electrónico nosotros con un enlace para que pinchen, para saber si el curso de formación ha sido efectivo. Yo sé que esto hay gente que le sienta mal, pero es la forma más óptima de hacerlo. Es la mejor forma de comprobar si la formación ha funcionado. Enviarles un correo electrónico de vez en cuando para ver si efectivamente los están identificando y los eliminan. Además de esto, podemos implantar un agente en los ordenadores de los usuarios para controlar qué páginas web están visitando, cuánto tiempo pasan viendo redes sociales, si es que tienen acceso a ellas. Y vamos a tener un log para poder ver qué está haciendo el usuario con cada ordenador para poder prevenir y advertirle en un momento dado y decirle, oye, esto que estás haciendo está mal, no deberías hacerlo. Todo este tipo de sistemas se pueden implantar y funcionan. Pero cuando hablamos de seguridad del puesto de trabajo, muchas veces no tenemos en cuenta que puede ser que el enemigo esté en casa. Y es que podemos tener empleados deshonestos, podemos tener empleados enfadados con la compañía, podemos tener multitud de situaciones en las que lo que tenemos que hacer es intentar bloquear que un usuario se lleve información. Muchas veces tenemos un despido de un empleado y ese mismo empleado es el que saca una copia de la base de datos de clientes, de la tarifa de precios o del listado de proveedores y sus condiciones. Esto evidentemente es muy peligroso. ¿Qué podemos hacer contra esto? Pues lamentablemente los empleados deshonestos causan el 85% de los robos de información industrial. No son los hackers los que provocan el mayor robo de información. Entonces, ante esto, lo primero que tenemos que hacer es poner un bloqueo de todos los puertos USB del equipo para que el usuario no pueda venir con un pendrive, con un disco duro externo, pueda conectar su móvil y activar el almacenamiento y llevarse una copia de la base de datos, llevarse una copia de un listado, de un diario, de un balance, bloqueándole los puertos USB. Estas mismas aplicaciones nos van a permitir tener dispositivos USB que sí que son admitidos en todos los equipos, por ejemplo, para comerciales que sí que se tienen que llevar a lo mejor información y PDFs para visitar clientes. Bueno, los grabadores de DVD ya están un poco en desuso, pero también podemos incluir gestores de contenido y de correo electrónico. Que un usuario tenga el correo corporativo en su Outlook, por ejemplo, y esté trabajando con él, pero que no pueda abrir una página web, abrir un Gmail y enviarse un correo electrónico a sí mismo desde ahí y volver a cerrar, limpiar el historial, todo este tipo de cosas. Tema de historiales de los navegadores, ya hemos visto que se pueden loguear, se puede hacer un log con todas las páginas web que visita un usuario. Con lo cual eso lo podemos hacer por ahí o incluso podemos activar algún tipo de proxy que filtre y nos deje un historial de cada usuario, qué páginas web ha visitado para poder ver o incluso ponerles un bloqueo para que no puedan entrar. Eso ya va a depender un poco de cada cliente y de la morfología de la empresa. También existen las fugas involuntarias, y es que el 65% de las empresas no controla los datos que los empleados comparten. Por ejemplo, esto es la configuración de una inteligencia artificial de ChatGPT. ChatGPT, por ejemplo, utiliza la información que le subimos para hacer consultas, la puede utilizar para mejorar el modelo, para que el modelo aprenda. Esto puede ser un problema porque podemos subir, por ejemplo, un balance de la compañía y pedirle que nos lo analice y que nos encuentre posibles errores o donde se está gastando el dinero que no se debería. Podemos subírselo y preguntarle cualquier cosa.
Este tipo de datos son muy sensibles y debemos decirle al modelo que no utilice nuestros datos para mejorar el modelo. Si son datos sensibles, lo primero que debemos hacer al configurar una cuenta de una inteligencia artificial, por ejemplo, es bloquear este tipo de información. Aunque bueno, tampoco estamos nunca seguros de que estas compañías lo hagan, pero bueno. Hasta que podamos tener inteligencia artificial funcionando en local de una forma económica, vamos a tener que hacer este tipo de cosas. Y sí o sí, ¿vale? Si todo lo anterior ha fallado, que, a ver, es posible, tenemos que tener en cuenta que si hay hackers que han entrado en Apple y han entrado en la NASA, pueden entrar en nuestra empresa, pongamos las barreras que le pongamos. Debemos tener un sistema de recuperación de desastres. El sistema de recuperación es una copia de seguridad de todos nuestros datos, todas nuestras bases de datos, documentos, archivos, de toda la información de la empresa. La tenemos que tener en un sitio donde podamos tener luego una recuperación rápida, porque está muy bien tenerla en la nube, pero si tenemos 5 teras de información y los tenemos todos en la nube, a lo mejor tarda un día y medio o 2 días en descargar esa información. Entonces, lo suyo es tener una copia de seguridad local con un sistema de rotación para poder recuperar, por ejemplo, un archivo que se borró el día anterior o la semana anterior o hace 2 meses y medio. El sistema de rotación de copias de seguridad es el que nos va a permitir decidir de qué día queremos recuperar la información y podemos irnos para atrás 2, 3 meses, 6 meses, un año, lo que le configuremos al sistema. Además de esto, nunca estamos a salvo pues, de desastres naturales como robos, incendios, inundaciones, con lo cual es importante disponer de una copia de seguridad fuera, deslocalizada de la empresa, que puede ser en otra sede. Si tenemos distintas sedes, podemos tener otra copia de seguridad en disco duro en otra sede o en cinta, o podemos tenerla en la nube, que también es una posibilidad. Tener una copia de seguridad en la nube y sabemos que, bueno, si tenemos un problema vamos a poder recuperar la copia de seguridad relativamente rápido, pero si tenemos un desastre realmente por un robo o por cualquier cosa de estas, pues sí que vamos a poder recuperar nuestra copia, aunque sea lento, de un sistema en la nube, por ejemplo. Las copias de seguridad, además, tenemos que hacer un simulacro de vez en cuando. Las copias de seguridad están muy bien, llegamos, las configuramos, cada X tiempo comprobamos que se están haciendo, pero para asegurarnos del todo que esa copia de seguridad se puede recuperar y va a tener toda la información que queremos, que pensamos que estamos haciendo la copia, lo suyo es hacer cada X meses un simulacro y coger una máquina, coger toda la copia de seguridad, recuperarla y revisarla y compararla con los datos que tenemos en la empresa en el servidor principal. Solo así vamos a estar seguros de que esa copia de seguridad la vamos a poder recuperar de una forma fiable y completa. Todas estas medidas de seguridad, evidentemente, no es para que mañana digáis, vamos a implantarlas todas de golpe, ¿vale? Esto lo suyo es implantarlas poco a poco y, como os comentaba, va a depender muy mucho de la morfología de la empresa, va a depender muy mucho de cada tipo de empresa, de cuántas sedes tiene, cuántos empleados, qué tipo de información utiliza y qué hace cada departamento y qué servicios necesita de la red y de Internet para ir implementando poco a poco medidas de seguridad y sobre todo formar a los empleados en las buenas prácticas. Tenemos que enseñarles a los empleados a trabajar y a trabajar de una forma segura porque, como digo ahí, el sentido común muchas veces no es, es el menos común de todos los sentidos. Bueno, y ahora quería comentar unos tips personales. Por ejemplo, está muy de moda lo del Man in the Middle, que se utiliza mucho en los aeropuertos, que es como está este chico, activas el wifi y con una red que se llame aeropuerto gratis y sabes que un montón de gente se va a conectar a ese wifi y realmente nos estamos conectando con alguien que puede sacarnos todo tipo de información de nuestro portátil, si estamos trabajando, si estamos revisando cuentas bancarias. Por favor, no reviséis cuentas bancarias cuando estéis en un wifi gratuito, aunque estéis seguros que es el del aeropuerto,
porque puede ser que no esté aislado, que esto es otro tema, que los wifi pueden ser aislados o no. Y sobre todo en los móviles, que es muy habitual consultar el banco mientras estamos en un aeropuerto o en una estación utilizando el wifi gratis. Algo que está muy de moda es el tema de los QR, que no sé si habéis visto, en muchos centros comerciales ponen QR como estos, anunciando ofertas, descuentos. Tener mucho cuidado al leer estos QR, porque es posible que no vayamos a donde pensamos que estamos yendo, sino que nos estén llevando a algún sitio para sacar información. Y últimamente se está poniendo de moda también esto, que es en los parking. En los parquímetros se activa, se pega este QR para hacer el pago del estacionamiento, y realmente lo que estamos haciendo es que le estamos pagando a alguien. No le estamos pagando a la empresa del parquímetro. O sea que lo de los QR, incluso en restaurantes, muchas veces alguno de estos hackers se dedica a ir por restaurantes pegando los QR en la mesa como si fuera una carta, y lamentablemente no es una carta. Así que con todo el tema de los QR, tener mucho cuidado, porque se ha extendido mucho su uso y no es muy seguro que digamos. Al final estamos accediendo a una página web automáticamente que para nada es segura. Y bueno, la inteligencia artificial es el futuro. Esto, por ejemplo, es algo que también se está haciendo ya. Y es que ya nos pueden suplantar en una videoconferencia. Ya pueden hacer esto. Esto ya ha pasado en alguna empresa. En alguna empresa ya ha llamado, por ejemplo, el CEO al departamento de contabilidad en una videoconferencia: oye, ya hemos cerrado la operación, te voy a mandar los datos para que hagas la transferencia a este proveedor. Son 50.000, 100.000, 200.000 euros, porque hemos cerrado un acuerdo X. Y luego envían un correo, y como la gente de administración te ha visto a ti, sin más, pues confía y hace la transferencia, ¿vale? Esto ya ha sucedido, a más de una empresa ya le han robado con este sistema varios cientos de miles de euros, y o sea que no es ninguna broma. La inteligencia artificial tiene muchas cosas buenas, pero bueno, como siempre, parece que la gente los primeros usos que le da son los perversos. Muchas gracias por haber venido. Como os digo, estamos aquí en el polígono industrial de Atalayas. Estamos justo enfrente de Sprinter. Si tenéis alguna duda, me la podéis preguntar ahora, o lo comentamos otro día. Venga, un saludo.